Mi investigación se llama Hasta que la muerte nos separe, representación del asesinato de mujeres en la prensa argentina, y es uno de los capítulos que compone el libro Mujeres en Cuestión. Quizá como introducción me gustaría hacer una breve síntesis de por qué elegí estos temas, por qué el asesinato de mujeres. En el contexto actual se está hablando mucho de lo que es la violencia de género. De hecho, hay muchas leyes que nos están acompañando, tanto a nivel nacional como tratados internacionales. Esto da cuenta de un contexto social en donde la violencia de género, mal llamada muchas veces violencia doméstica, está siendo tenida en cuenta a nivel de políticas públicas, y obviamente los medios de comunicación también están acompañando con esa visibilidad. Entonces, ese sería como el primer punto de partida de interés. Y la otra pata tiene que ver con la representación mediática. Básicamente, mi campo de estudio es la comunicación, y de alguna manera yo quería ver cómo el periodismo acompañaba o no cierta visibilidad, como decía recién, que se estaba dando a estas violencias. Entonces, la investigación la dividí en 3 partes, en donde analicé 3 femicidios particularmente significativos de 3 épocas distintas. Comencé estudiando la representación mediática de el femicidio cometido por Carlos Monzón hacia Alicia Muniz, que es en la década del 80. Luego, para la década de los 90, elegí los femicidios cometidos por Barreda, y para la década del 2000 elegí el femicidio cometido hacia Nora del Mazo, que continúa impune en la actualidad. Elegí esos 3 casos, porque esos y no otros. La verdad que el punto de partida mío fueron tener en cuenta casos que hayan estado bastante tiempo en los medios y que hayan generado hipótesis, habladurías si se quiere, análisis tanto del periodismo como de la sociedad. Entonces elegí los más significativos en cuanto a la cantidad de tiempo que habían permanecido en la prensa. Y el material analítico, digamos, en el que me basé fueron en los primeros 15 días de cobertura mediática de 2 diarios de tirada nacional, Clarín y La Nación. Esos 2 diarios lo elegí simplemente por la tirada nacional que tenía. Lo que yo intenté hacer es, más allá de un análisis de estos 3 casos, es ver si había continuidades o rupturas en cuanto a las ideologías de género que estaban circulando, los estereotipos, porque una de las hipótesis, digamos, previas quizá a este análisis es que el campo discursivo, en este caso el periodismo, es un campo donde se producen y se reproducen estos estereotipos e ideologías de género. Entonces, estudiando qué pasaba ahí en una prensa, entre comillas, seria, podía ver qué estaba circulando en la sociedad en relación a las mujeres y a los varones. ¿Qué pude detectar? Digamos, continuidades, como decía recién, y rupturas. Quizá te voy a nombrar algunas, las más significativas. En los 3 casos se da una idea de crimen pasional. Si bien en algunas situaciones se nombra como crimen pasional y otras veces se justifica. ¿Qué quiero decir con crimen pasional? Cuando un femicidio es tratado como crimen pasional, lo que se hace es se individualiza a ese crimen, digamos, se individualiza en el sentido que no se conecta con la sociedad, son tomados como casos particulares de personas que en alguna situación de presión cometieron ese asesinato. O sea, no tiene las ligazones sociales y culturales, y la lógica también de lo pasional, es que
cuando uno comete ese asesinato es porque está incentivado por algo, o sea, uno es pasivo, ¿no? Por eso es pasional, uno está en una situación pasiva y hay algo que altera. Bueno, en los 3 casos, en las coberturas de los 3 casos, se dio muy clara esta especie de justificación, ¿no? Enseguida el periodismo fue a ver qué había desatado la ira de estos femicidas. Eso como una continuidad. Como una ruptura, podríamos mencionar el femicidio de Alicia Muniz separado al de los otros 2, porque en el de Alicia Muniz estaba el periodismo muy focalizado en él, en Carlos Monzón, como un boxeador, como una persona que le faltaban herramientas culturales, que por ese motivo era violento porque la vida no le había dado otra opción. En cambio, en los de Barreda y en el de Nora Dalmazo, ya en la culpa, digamos, estaba específicamente en las víctimas. Por diferentes motivos, pero la culpa estaba en la víctima. Y una de las cosas que me llamó la atención, que el de Nora Dalmazo, al ser el más contemporáneo, debiera ser el menos, digamos, como el menos conservador, si se quiere, en cuanto a la cobertura, y por el contrario, se dio una situación en donde el análisis a mí me pudo demostrar que en un punto clave cambió la manera de nombrar el femicidio y de tratarlo. ¿Cuál fue ese punto clave? Cuando se encuentra en el cuerpo de la víctima semen, con lo cual se empiezan a entretejer ciertas especulaciones de satisfacción sexual, por lo cual ella habría sido asesinada. Entonces, en cuanto se empiezan a darse las teorías vinculadas con lo sexual, el relato periodístico pasa de nombrar a ella como de Nora Dalmazo, la pasa a nombrar Norita, y ese significante vacío, Norita, yo lo explico en la investigación, ¿no? Cómo se va llenando de otros significados, digamos, que circulan socialmente, como que, bueno, hay cada nena en la calle o se merece tal cosa por cierto gobierno autónomo de la sexualidad, si se quiere. Entonces es un punto que me parece interesante para analizar, para continuar analizando, por el hecho de que en la actualidad pareciera ser a simple vista que hay una libertad sexual para la mujer que no se daba años atrás, y uno cuando va a investigar la trama periodística ve que es mucho más conservadora que quizás hasta en otros años. En cuanto a lo estrictamente periodístico, también puedo decir que en los 3 femicidios no solo que se invisibiliza la violencia al nombrar como crimen pasional y no como femicidio, sino que se justifica esa violencia de diferentes maneras en los 3 casos, pero se está justificando de alguna manera ese accionar de los varones. Y creo que invita a pensar también en varios temas, por ejemplo, en cuanto al periodismo, ¿no? Bueno, entre la colegiación de los periodistas, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con cierto control o no de cómo se escribe o qué se escribe. Y bueno, básicamente eso, encontrar en el discurso de la prensa los sentidos sociales que hoy están circulando.